Libro de Lucas, capítulo 6, hermanos. ¿Estamos contentos? Ya sé que soy tedioso, hermanos, ya sé que cada rato ando preguntando lo mismo, pero yo quiero que nos acostumbremos, hermanos, a recordar que se puede demostrar que estamos felices, ¿ok? Es algo que se puede hacer, no es pecado sonreír en la iglesia, venir alegres, contentos. Ya lo hemos dicho, seriedad no implica santidad, ¿verdad? No es así. Dios nos ha dado una hermosa semana, un hermoso tiempo en el cual podemos nosotros estar viendo las bondades y maravillas de Dios. Y en esta tarde, hermanos, quiero hablarles de algo muy importante, pero que muchas veces le damos un enfoque en un solo aspecto y no vemos todo el panorama. Cuando vamos a Dios, recordemos que Dios, al ser un Dios infinito, cada una de sus cualidades no se aplica únicamente en un aspecto en particular, sino que la cualidad, la perfección de Dios aplica en todo aspecto, hermanos. Y en esta tarde quiero hablarles acerca de la prosperidad, hermanos. Pastor, ¿nos va a hablar acerca del evangelio de la prosperidad? No es sobre eso, no. Sino sobre la prosperidad, aquella prosperidad que proviene de Dios. Y antes de continuar, vamos a orar. Amado Señor, en esta tarde, Padre, tu palabra sea la que tenga preeminencia, Señor. Tu persona, tu carácter, tu esencia. Y Señor, que lo único que podamos decir al salir de aquí es que gran Dios tenemos, qué hermoso Dios. No se trata de la oratoria, no se trata de las palabras, se trata, Señor, de tu poder y de tu Espíritu Santo. Te pedimos que tú lo uses y te pido gracia y sabiduría, Señor, para hablar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Lucas capítulo 6, hermanos, donde estamos, es uno de los capítulos donde se nos habla prácticamente de los milagros y algunas parábolas que Jesús da. Pero quiero que entienda el contexto de Lucas capítulo 6, tiene un tema en particular, y eso es lo hermoso cuando usted y yo estamos aprendiendo a estudiar la Biblia. Mire, le voy a dar un pequeño introducción a lo que es estudiar la Biblia. Leer la Biblia no tiene que ver únicamente con estar leyendo capítulo tras capítulo tras capítulo hasta ver qué versículo me gusta. Eso no es escudriñar las Escrituras, estudiar la Biblia. Estudiar la Biblia es entender que Dios ha dejado un mensaje y un propósito en cada uno de esos mensajes, hermanos. Y cuando usted va a la Biblia, no solamente es entender el propósito del libro, porque el libro tiene un propósito general, un tema general, sino también entender en qué partes y de cuántas partes está dividido el libro, el enfoque, el tema. Y cuando va a los capítulos, usted va a un capítulo y dice, bueno, ¿cuál es el tema general de este capítulo? ¿Cuál es el enfoque? Por esa razón, necesitamos al Espíritu Santo para que Él nos ayude a entender lo que Dios ha querido y quiere seguir revelando y mostrándonos a través de la palabra. En Lucas capítulo 6, versículo 37, aparentemente el 37 y el 38 son temas muy diferentes, porque empieza hablando sobre el juzgar y después termina diciendo sobre el dar. Pero una vez más le repito, no se trata de decir que no tiene sentido, que va cambiando de tema tras tema, sino del enfoque en particular con el cual Jesús estaba hablando. ¿Cuál es ese enfoque, pastor? Todo el enfoque de Lucas capítulo 6 tiene que ver con lo que hay en el corazón. Si usted lee desde el versículo 1 en adelante, aún en la elección de los 12, todo tiene que ver, hermanos, con lo que hay en el corazón. El versículo 43 es más evidente cuando dice, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Y versículo 45 dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ahora quiero que en este contexto, hermanos, Lucas 6, capítulo 6, versículo 38, fíjense lo que dice. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, dará en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, ¿qué dice?
os volverán a medir. Cuando hablamos de prosperidad, hermanos, debemos quitar de nuestra mente únicamente, valga la redundancia, el pensar en lo económico, en lo material. Claro que entra, pero no es el tema principal al hablar de prosperidad. La Biblia da un enfoque muy amplio y nos lleva a la mente y corazón de Dios de una verdadera prosperidad. Es por eso que tiene mucho que ver que el enfoque de ahí mismo nos lleva a entender que aun cuando habla del juzgar y no ser juzgados, aun cuando habla del dar y dice y se os dará, vemos después cómo es que dice, ¿acaso un ciego puede guiar a otro ciego? El discípulo no es mayor a su maestro. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Porque aun cuando aparentemente es diferente el enfoque, el tema y el propósito es el mismo. ¿Qué es lo que hay en el corazón del hombre? Porque la prosperidad no tiene que ver con algo material, sino con lo que abunda en el corazón del Hijo de Dios. Sí. Mire, lo que el mundo tiene como prosperidad, que una persona ha logrado fama, reconocimiento, renombre, no significa que así sea realmente delante de Dios alguien que prospere. La verdadera prosperidad tiene que ver con la relación con Dios, con conocer a Dios, y se manifiesta conforme vivamos en obediencia. Por esa razón termina el capítulo 6 hablando sobre la parábola de los 2 cimientos. Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Todo aquel que viene a mí, fíjense lo que dice versículo 47, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, dice, os indicaré a quién es semejante. Pero dice versículo 49, mas el que las oyó y no hizo, y empieza la semejanza de aquel hombre que edificó su casa sobre tierra. Porque prosperidad no tiene que ver únicamente con lo material. Tiene que ver con el corazón que se está disponiendo para Dios. El propósito del Hijo de Dios es que el reino de Dios avance, se manifieste la gloria de Dios aquí en la tierra. La prosperidad en el cristiano tiene que ver no con lo que posee, sino con lo que Dios puede hacer a través de su vida. La prosperidad es traer almas al reino y ver mi pequeña semilla crecer hasta convertirse en vidas productivas por todo el mundo. Eso es prosperidad. Que realmente haya un impacto que Dios hace a través de nuestras vidas, que Dios nos está usando. Que delante de Dios realmente podemos ser considerados dignos de que su poder se manifieste a través de nuestras vidas. No tiene nada que ver con lo que se posee. No tiene que ver con lo que necesitamos tener demasiado para lograr un objetivo. No. La Biblia nos hace ver que en todo momento lo que está en nuestro corazón revela si en nuestra vida hay esa prosperidad. Fíjese lo que dice Mateo capítulo 25. Vamos allá. Mateo capítulo 25. Versículo 20. 25:20 dice, y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, ¿qué dice? Entra en el gozo de tu Señor. Mira, hermanos, todo lo que esté en sus manos es una semilla. Todo lo que está puesto en las manos de Dios es una cosecha. ¿A qué me estoy refiriendo, hermanos? Quiero que entendamos algo. Hay 2 cosas en las cuales Dios puede bendecir y prosperar. Y le repito, sí, entra lo material, pero no es lo principal. Es el tiempo
y lo material. El tiempo y lo material. Muchos de nosotros buscamos el gozo en lugares equivocados, acumulando más y más cosas que nunca nos harán felices, sino que solo nos encadenan. Hermanos, todo lo que está puesto en las manos de Dios, Dios bendice, Dios prospera. Y déjeme decirle una vez más, quítese de la mente que estoy hablando del dinero, porque no es así. Te lo pongo de esta manera. ¿Cuánto le das a Dios de tu tiempo? Sentimos que nuestros días no duran, no prosperan, no podemos lograr más. ¿Cuánto le das de tu día a Dios? Sí, vivimos afanados, vivimos preocupados. ¿Por qué? Porque sentimos que los días son más cortos, ¿no? Hacemos mucho y avanzamos poco. ¿De quién es el tiempo? ¿Quién lo creó? Es Dios. ¿Qué te hace pensar que ponerle y darle tiempo a Dios es quitarle tiempo a lo que vas a prosperar durante el día? Sino que es todo lo contrario. El Dios que creó el tiempo es el que puede prosperar lo que se haga en un poco tiempo. ¿Qué me estoy explicando? El tiempo es de Él. La misma Biblia habla y exhorta, fíjese, tiene que ver con el corazón. Exhorta a los hijos y les dice: hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto agrada al Señor. Y en otra porción de la Biblia dice: para que tus días se alarguen sobre la tierra. El que tiene el poder del tiempo, el que tiene en sus manos la vida y la muerte, es Dios. Jehová dio, dijo Job, Jehová quitó. Sea el Jehová de Dios bendito, sea el nombre de Jehová bendito. Hermanos, entender que la prosperidad no tiene que ver con lo que se posee, sino con lo que le estamos dando a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el que bendice. Por eso la misma Biblia también nos aclara y habla y dice: ¿de qué le sirve al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? No prosperó. Porque ¿qué recompensa dará el hombre por su alma? Dios le dice en aquella parábola al hombre rico, dice: hombre, tienes muchos bienes para muchos años, come, bebe, regocíjate. Y Dios le dice: necio, necio, porque esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que tú hiciste, ¿de quién será? Porque no se trata de lo material, se trata de cómo nuestra vida está dedicada a nuestro Dios. Y déjeme decirle, y una vez más, y aclaro, dedicada a Dios no tiene únicamente con pensar que es aquí en la iglesia. Es tu comunión con Dios. La prosperidad que Dios nos ha dejado en su palabra no es vivir sin problemas, porque Dios puede utilizar cada una de las situaciones para una meta más grande aún. Dios busca utilizar tu obediencia a Cristo para lograr ver a Dios manifestarse a través de nosotros en medio de este mundo maligno y perverso. Le podemos glorificar con nuestras vidas y prosperamos en medida que somos usados. Y una vez más, tiene que ver con nuestro corazón. ¿Por qué cree que dice que en Lucas capítulo 6 dice: dad y se os dará? Quita el enfoque material. Despojémonos de un enfoque meramente humano de pensar únicamente en lo material. Entiende y comprende que en el contexto tiene que ver en ese corazón hacia Dios. Fíjate lo que la Biblia también nos dice. Jesús dijo: el que pierda su vida por causa de mí, la hallará.
¿Te das cuenta que la Biblia hace un hincapié muy importante en una prosperidad que no tiene únicamente que ver con lo material? El detalle es que nosotros como seres humanos, nuestra vista es limitada. Y creemos y queremos pensar que de esa manera Dios se va a regir. No. Pablo le dijo a la iglesia de Colosas, en Colosenses capítulo 3, les dijo: poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Jesús mismo dijo: donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Por esa razón, y una vez más, despojémonos del concepto meramente materialista cuando Jesús menciona y dice: haceos tesoros en los cielos. ¿Tú crees que los tesoros de los que hablaba Jesús eran materiales? Los tesoros que habla Dios, los tesoros y la prosperidad de la cual Dios nos habla, no es con algo meramente material. Tiene que ver con el corazón. Por esa misma razón, si tú empiezas a seguir leyendo de Lucas capítulo 6 en adelante, dice, versículo 41, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Y seguimos leyendo y dice versículo 44, porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro saca lo malo, porque de la abundancia del corazón, ¿qué dice? Habla la boca. Cuando empieza en el versículo 37 diciendo: no juzguéis para que no seáis juzgados, no es un escudo para que digan: no me juzgues. Así es mi vida, tú no tienes por qué juzgarme. No tiene nada que ver con una excusa para simplemente decir: así soy y punto, se acabó. Versículo 37 tiene que ver con un enfoque meramente de lo que hay en el corazón. ¿Qué es lo que hay en tu corazón? Cuando Jesús habla y dice: no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. ¿Qué es lo que hay en tu corazón? Dice la Biblia: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No podemos decir: yo no juzgo a nadie, y realmente el que conoce y escudriña el corazón, conoce y comprende lo que hay en nosotros. El hombre de la abundancia de su corazón. ¿Cuántos cristianos se excusan tras el hecho de decir: no, pues trato de ser lo mejor posible? Yo creo que lo más correcto es hacer lo correcto y esto y lo otro, y excusarse, pero con su vida, con sus hechos y con sus palabras niegan la obra de Dios en sus vidas. Prosperidad no tiene nada que ver con lo que se posee. Porque se puede poseer mucho y no tener nada. Por esa misma razón, cuando Jesús voltea la atención de sus discípulos hacia aquella viuda que en medio del templo, de todos los ricos que echaban de lo que les sobraba, Dios exalta la actitud del corazón de una viuda de honrar y glorificar a Dios y dice: ella dio más que todos. Porque no se trata, repito, no se trata de decir: es que di más, es que yo hago más, es que yo participo más, es que yo voy, yo vengo, yo hago. No se trata de eso, porque si en tu corazón la presencia de Dios no ha logrado prosperar en tu vida al poder ver un fruto, no hay prosperidad. La prosperidad tiene que ver con esa obediencia y la manifestación del poder de Dios en nosotros. Dios bendice. Y claro, el resultado se ve donde la misma Biblia dice, el salmista aclara y dice: no he visto a justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue pan. Dios es fiel en cuidar de sus hijos.
humanamente poseer nada, pero si tiene a Dios consigo, lo tiene todo. Porque Dios es fiel, porque Dios cumple sus promesas, porque Dios nunca ha abandonado a sus hijos. Pero qué distinto es tenerlo todo, pero no tener nada, porque Dios, a lo mejor su Espíritu Santo está contristado, está apagado. Jesús mismo dijo: separados de mí, nada puedes hacer. Puedes poseer todo lo material, pero en tu vida no va a haber gozo ni paz. Por esa misma razón también la Biblia nos habla y nos dice: ¿de qué le sirve al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Dice la Biblia en el libro de Proverbios: huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Proverbios 18:10 dice: torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Salmo 127 nos dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no velare la ciudad, en vano vela la guardia. Si Dios no es quien está en nuestra vida prosperando, siendo el centro y quien sea exaltado y glorificado en una entera comunión con Él, no hay prosperidad, hermanos. No la hay. Tengo testimonios de personas, de amigos cercanos, que en un momento estuvieron conmigo sentados, clases de niños, clases de jóvenes, actividades, que ahorita, hablando en lo material, aparentemente son exitosos, pero en sus vidas no hay prosperidad. Aparentemente disfrutan de los placeres de este mundo, pero sus vidas no reflejan la felicidad que dicen tener. Y es triste. ¿Y qué diferencia hay para el Hijo de Dios que entiende que su Dios está todo? Hermanos, es por eso que nosotros vamos a entender que la prosperidad, cuando un hijo de Dios, cuando un cristiano está prosperando, se va a encontrar de manera en la que Él va a dar. Le repito una vez más, no estoy hablando de algo material únicamente. ¿Cuánto tiempo le das a tu Dios? Cuando en tu vida el gozo, la paz, el amor hacia Dios está prosperando, le das más tiempo. Porque entiendes que es más valioso lo que le das a Dios y que en las manos de Dios poco es mucho. Sí. Pero a veces pareciera lo contrario, que vemos que no prospera el día, no prosperan las cosas y minimizamos y le quitamos y cortamos tiempo con Dios porque es poco. Déjame decirte algo, muchos hoy en día creen que para tener una familia exitosa es quitarle tiempo a Dios para pasar tiempo con la familia. Cuidado. Si Jehová no edificare la ciudad, en vano trabajan los que la edifican. Si tú empiezas a sacar a Dios para arreglar y recuperar a tu familia, déjame decirte que eso no va a funcionar. Porque el pilar de la familia es Dios. Oh, pero cuando tú empiezas a darle a tu familia a Dios, Dios se encarga del resto. Cuando tú empiezas a darle tu vida a Dios, Dios se encarga del resto. ¿Por qué habemos cristianos que no podemos cambiar en cosas que llevamos años? Por la misma razón, que en vez de darle cada vez más de nuestra vida y morir a nosotros mismos para que Dios viva en nosotros, empezamos a quitar parte de nuestra vida a Dios para vivirla nosotros, pensando que lo que el mundo ofrece es mejor que lo que Dios puede dar. Hermanos, la palabra prosperidad, fíjense, la palabra prosperidad en la Biblia
En el hebreo es la palabra shalom. Usted ha escuchado esta palabra. Significa paz, significa salud, significa prosperidad. Cuando tú conoces a Dios íntimamente, hay paz, prosperas, hay confianza, hay tranquilidad, puedes descansar. Jesús mismo dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Es en Dios en quien podemos encontrar la paz, la prosperidad, porque tu fe y tu confianza descansa en aquel en quien estás conociendo de una manera íntima y genuina. Cuando mejor conocemos a Dios, hermanos, más le daremos. Y antes que comencemos a creer otra vez el enfoque de lo económico, vamos a entender que tiene que ver con lo que Dios nos da a nosotros. Te hago una vez más la pregunta que hice hace ratos. ¿Por qué le cantas? En este contexto de prosperidad. Dice Juan, en su carta a primera de Juan, capítulo 4, dice: nosotros, fíjate, ¿le amamos a Él? Él nos amó primero. El amor que nosotros damos a Él es en referencia y es en medida del amor que recibimos. El mismo salmista David, cuando el pueblo de Israel estaban agradecidos y querían formar parte del templo, dice la Biblia que él les instó y dijo: quien quiera dar para el templo, para su construcción, dé. Y todos dieron con un corazón agradecido. Y David termina diciendo: Señor, de lo recibido de tu mano, te damos. Prosperidad tiene que ver con nuestra relación con Dios, porque damos en medida de lo que recibimos. Por eso dice, versículo 38 de Lucas 6, dad y se os dará. Pero fíjate lo que dice: medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Porque con la medida con que medís, os volverán a medir. Dios dice: veo tu dedicación, tu entrega. Dios bendice y prospera lo que haces. ¿Recuerdas que José, aún estando en la cárcel, Dios prosperaba lo que hacía? ¿Por qué? Porque desde el momento, aún siendo un esclavo, José propuso en su corazón dedicarle tiempo a su Dios y todo a su Dios, al punto que aun cuando la esposa de Potifar lo quiso seducir y quiso engañarlo, él dijo: no, porque pecaría contra Dios. Y aunque estaba en la cárcel, Dios lo prosperó. ¿Cuántos de nosotros en medio de crisis, de dificultades, pensamos que a lo mejor Dios nos está castigando, que Dios no está con nosotros? Si no te das cuenta que Dios, incluso aún en medio de las adversidades, puede prosperar tu vida. Porque la prosperidad no se encierra únicamente a lo material. Cuando un hijo de Dios se acerca a Dios, a lo mejor viene una crisis, una dificultad, una enfermedad, y tú no te das cuenta que a lo mejor es una forma en la que Dios también bendice. Es difícil, pero Dios bendice tu vida para que pueda haber una prosperidad, un crecimiento. Te acerques a tu familia, crezcas en unidad, puedas reconocer y ganar una vez más el corazón de tu familia. Hermanos, tú no estás entendiendo muchas veces, no estamos entendiendo muchas veces cómo Dios quiere bendecir y prosperar nuestras vidas. Pero eso viene en medida que tú y yo conocemos mejor a nuestro Dios. La prosperidad no se mide por lo que se tiene, sino por lo que se da. ¿Qué tanto Dios prospera tu día? Eso se mide
en medida de cuánto tiempo le das a Dios. Hermanos, habla el testimonio de una mujer, de un gran orador, George Mueller. Le decía que ella le decía a sus hijos, hijos, después de 2 horas, me hablan, por favor, porque tengo mucho que hacer. Dice que los hijos después de 2 horas iban y trataban de hablarle a su mamá, pero la veían cantando ahí en oración. Vamos a darle un rato más. Regresaban a la siguiente hora y ahora la veían llorando. Decían, no, 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 hay que darle ese tiempo. Regresaban a la hora y ahora la encontraban hablando con Dios y decían, no, es que ya pasó mucho tiempo. Y dice que iban y cuando le hablaban, porque ya había terminado el tiempo, decía ella, después de 5 horas, qué rápido pasaron estas 2 horas. Y lo que ella decía es que, dice, prefiero dedicarle tres horas a Dios porque he descubierto que lo que hago, porque lo que hago en 15, 20, en 1 hora, lo haría en más tiempo si no le diera tiempo a Dios. Hermanos, quien prospera tu tiempo es Dios. De Él es el tiempo. Puedes hacer mucho y sentir que haces nada, pero a la misma vez puedes hacer poco y sentir que hiciste mucho. ¿De quién depende eso? De Él. Hermanos, cuando un cristiano retiene para Dios, no significa que Dios va a enojarse y lo va a desechar. La Biblia nos da un principio que aplica para todo aquel que es su hijo y dice que con la medida con que medís, os volverán a medir. Dios siempre ve y discierne las intenciones del corazón. A Dios no podemos engañarlo, hermanos. Si nosotros valoramos el regalo de salvación, haremos todo lo que podamos para asegurarnos que esa misma salvación llegue a todo el mundo, a todo lugar y a toda persona. Repito, no tiene que ver únicamente con lo material, sino con lo que hay aquí. ¿Por qué cree que nos cuesta mucho hablarle a otra persona de Cristo? Excusas hay, razones las hay. Nosotros damos en medida de lo que recibimos. Hubo alguien que en una ocasión dio de su tiempo para llegar a tu casa y darte 15, 20, 1 hora, 2 horas, para que por la gracia de Dios tú un día fueras salvo. ¿Qué se necesita ahora? Prosperidad no es cuánto damos en lo material, sino en cuánto estás dispuesto a dar en todo lo que Dios te da. Yo creo que más de alguna vez lo has pensado. Y muchas veces yo he escuchado esta frase en un montón de funerales. Y es la frase, si esto no hubiera pasado, nunca nos hubiéramos juntado. ¿Cuántas personas, si no fue hasta que murió un familiar, escucharon del Evangelio? ¿Cuántas personas, si no es hasta que caen en cama, es entonces que damos el tiempo para poner importancia en sus almas? O incluso, ¿cuántas personas han muerto para que nos pese en el corazón pensar si yo hubiese dado de mi tiempo? Dios es el Dios del tiempo. Él bendice y Él da. Y déjame decirte
que no se trata únicamente de pensar en las responsabilidades, compromisos y todo lo que se tiene que hacer, sino comprender que es Dios quien prospera todo lo que hacemos. Sí. Hermanos, Dios busca que esa prosperidad que nosotros experimentamos al tener esa comunión con Él nos lleve a ser dadores, para que el reino de los cielos se expanda, para que la gloria de Dios se manifieste. ¿Cuántas personas estarían dispuestas a escuchar el Evangelio solamente porque te conocen y estarían dispuestas a acceder porque eres tú, pero lo único que se necesita es que des de tu tiempo para hablarles de Cristo? No, que venga alguien que sepa más expresarse, que venga alguien que de verdad le pueda explicar mejor. No se trata de eso, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. No somos nosotros los que llevamos a la gente a ser salvos, sino la palabra de Dios presentándose en sus vidas. Pero ¿qué se necesita que estemos dispuestos a dar? Y una vez más, quiero aclararlo. No me estoy refiriendo a lo económico. Eso entra como un tema secundario y hasta en última instancia muchas veces. Porque la misma Biblia dice, ¿cómo oirán si no hay quien les predique? Hermano, hermana, Dios te ha prosperado hasta ahorita. Muchos nos detenemos porque sentimos que no tenemos de más para dar. Pero no se trata de cantidad, se trata de calidad. Dios ve la calidad antes que la cantidad, porque la calidad del regalo determina la calidad del dador. Puede ser una hora, pueden ser 20 minutos, pero ¿cómo los estás dando? Así incluso podemos estar todo el tiempo en la iglesia. Pero si aquí, lo que dice versículo 37, perdonad y seréis perdonados. Después dice en el versículo 43, hablando sobre aquel árbol que da malos frutos y el que da buenos frutos. Y en el versículo 41, hablando de aquel que mira la paja de su hermano y no echa de ver la viga de su propio ojo, porque tiene que ver con el corazón, la calidad de lo que le estamos dando a Dios. El salmista dice, Señor, de lo recibido de tu mano te damos. ¿Qué calidad le estamos dando a nuestro Dios? Hermanos, lo poco se convierte en mucho si Dios está en medio. Y por otro lado, mucho es poco si se da de manera egoísta, si se da con un corazón que no está en armonía con Dios, que no busca honrarlo, que no busca glorificarlo, que a lo mejor busca su propia exaltación. Pero en medida que somos prosperados, vamos a darle más a Dios. Más tiempo, más de nuestra vida, más de nuestra atención, más de nuestro corazón. Hermanos, eso es la prosperidad. Y lo material, pastor, viene como última instancia, porque Dios es bueno, porque Dios cuida de sus hijos, porque Dios ve por ellos. Porque el mismo salmista dice, no he visto a justo desamparado ni a su descendencia que mendigue pan. Dios cuida de sus hijos en medida que sus hijos buscan tener esa comunión con Él de manera directa, hermanos. No se necesita una gran fe, solo se necesita tener fe en un gran Dios. Fe en que estamos obedeciendo la voz de Dios. Fe en que promete ver por mis necesidades y yo busco en primer lugar por su reino. Y te lo repito una vez más. Y te lo pongo de esta manera. Ya casi estoy terminando. Yo he escuchado desde que soy pequeño
tanto de parte de mis padres como de otros pastores, de otros hermanos, de otras hermanas, cuando claman y piden por sus hijos, porque a lo mejor no saben si son salvos o no. ¿Sabes cuál es la expresión más continua cuando incluso están en rebeldía? Muchas veces su clamor es el siguiente: Señor, pon a alguien en su camino que le revele y le muestre tu amor y tu poder. Pero ¿qué se necesita para que esa petición sea posible? Un cristiano que esté dispuesto a dar. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. La mies es mucha, mas los obreros son pocos. Y el clamor en el cielo está al igual como con Isaías cuando dice: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Pero son pocos los que se levantan y dicen: heme aquí, Señor, envíame a mí. Porque usted no sabe. Así como a lo mejor usted puede estar clamando por alguien que Dios lo ponga en su camino, Dios quiere usarle a usted por el clamor de otros para que usted sea esa persona que esté en el camino de aquel que necesita de Dios. Pero ¿por qué no es posible eso? Porque no hay tiempo, porque hay compromisos, porque es difícil, porque no sé hablar. Recuerda a Moisés. Pero recordemos que Dios es el que está en control. Que poco en las manos de Dios es mucho. Que un Dios te bendiga, estoy orando por ti, o simplemente ir y repartir un folleto y hablar sobre la bondad de Dios puede marcar una diferencia. Pero ¿qué se necesita? Alguien que esté dispuesto a dar. A dar. Pero es más importante los compromisos. Y te repito, no es que estemos todo el día en la iglesia, todos los días. Porque la obra de Dios no se encierra únicamente aquí. La mies está allá afuera. ¿Sabes cuántos allá hoy en día viven sin esperanza, con un pensamiento de quererse quitar la vida? ¿Sabes cuántos allá viven creyendo que los placeres y los excesos es la felicidad que tanto buscan? Sin embargo, cuando están solos se sienten tan vacíos. Pero ¿sabes por qué razón siguen igual? Porque aunque hay muchos cristianos, son pocos los que están dispuestos a dar. Y le damos poco tiempo a Dios, que nos hace pensar que vamos a dar un tiempo para hablarle del amor de Dios a otros. No se encierra únicamente en lo material, hermanos. Claro, Dios prospera y Dios ama al dador alegre. No me malinterprete. Pero el dar no nos exime de nuestra responsabilidad y de lo que Dios puede hacer a través de nuestras vidas cuando también damos nuestras vidas. Pero voy a perder esto, voy a perder aquello. Es que si lo hago voy a quedar mal y esto y lo otro. El que pierda su vida por causa de mí, la hallará. El que cree ganar su vida, la perderá. Hermano, hermana, hay prosperidad en tu vida. ¿Qué tanto le das a Dios? ¿Tanto te entregas a Dios? Y la pregunta es, de todo lo que Dios te ha dado, ¿qué tanto le has dado? Señor, de lo recibido de tu mano, te damos. Jesús mismo dijo: de gracia recibisteis, da de gracia.
Lucas 6 nos habla sobre no juzgar para que no seamos juzgados, perdonad para que seamos perdonados, de no echar la viga, de echar de vista la viga del ojo del hermano, de nosotros entender que el árbol bueno da buenos frutos y el hombre de su corazón, de la abundancia habla la boca. Y aquel que oye la palabra de Dios y la hace, dice, le compararé a aquel que es firme, que se mantiene, que se sostiene. Pero aquel que oye y no hace, es grande su ruina. Porque el que cree que ha ganado su vida, la perderá. Hermanos, la prosperidad, la verdadera prosperidad nos convierte en cristianos dadores. No porque seamos ricos o millonarios o porque no haya problemas, sino porque hemos visto que tan grande es nuestro Dios, que así como en el pasado usó a cristianos que dieron su tiempo, su salud, sus recursos e incluso su vida para que el evangelio llegara a nosotros por amor a su Salvador, Dios nos quiere usar a nosotros para que su reino se manifieste en la tierra, pero se necesita cristianos dispuestos a dar. Porque pareciera que los mártires del pasado ya no es posible hoy en día, porque estamos en un tiempo donde no estamos dispuestos a dar. Y con este contexto quiero que entienda por qué la Biblia menciona y dice que cualquiera que poniendo sus manos en el arado mira hacia atrás no es digno del reino de Dios. No porque Dios desprecia a aquellos que luchan y que fallan. No se trata de eso. Y también cuando usted va al versículo donde dice que cualquiera que no deja padre y a madre, hermanos, hermanas, esposo, esposa, por causa del reino no es digno, no se refiere a ignorarlos o abandonarlos. Se trata de esa disposición de dar. ¿Le has dado tu familia a Dios? ¿O es más importante lo secular, lo que el mundo ofrece, las victorias y glorias del mundo que lo que Dios da? Hay veces es más fácil darle nuestra familia al mundo que dársela a Dios, porque es dársela a Dios. ¿Qué me estoy explicando, hermanos? Se necesita cristianos que estén dispuestos a dar, pero para que estén dispuestos a dar, debemos prosperar. Y eso viene de un tiempo en comunión con nuestro Dios, que tanto tiempo le das a Dios contigo. ¿Cuánto es tu devocional? ¿15? ¿20 minutos? Pero queremos la bendición de Dios todo el día, en todo momento y en todo lugar. Es ilógico. Es ilógico que tanto tiempo le dedicamos a compromisos, tareas, trabajos, etcétera, que demandan toda nuestra atención. Toda. Y cuando le damos un tiempo a Dios, hay veces ni siquiera es con total atención. Estamos esperando terminar para orar porque ya que vamos a empezar esto, vamos a terminar aquello, aquí y allá y esto y lo otro. ¿Quieres que Dios prospere tu vida? Tienes que entender que tu comunión con Dios es lo primordial. Porque en medida de lo que Él nos dé, nosotros le vamos a dar. Y es de sencillo. Por esa razón, incluso cuando tú vas a la Biblia acerca de hablar de las finanzas, de las ofrendas, del diezmo, etcétera, dice la Biblia que se da como a Dios haya prosperado en la semana, hablando Pablo de una ofrenda especial. Y cuando habla de las ofrendas, dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, porque va en medida de lo que Dios ha bendecido. Pero date cuenta, en ningún momento dimos por más importante lo material. Eso viene como añadido. Como Dios bendice y prospera. Porque la verdadera prosperidad viene de tu tiempo y comunión
con Dios. Vamos a orar. Amado Señor, te damos las gracias, Padre, por tus bendiciones, por tu cuidado, Señor, por la protección.